Hola, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es de la UNAM, que es de la Coordinación de Difusión Cultural y que es de literatura y fomento a la lectura. Les quiero dar una bienvenida a un día muy especial porque, como saben, en todo este tema de pandemias, hemos formulado algunos esquemas para poder participar y estar permanente en comunicación con nuestro público y nuestros lectores. Así que muy a principios de cuando llegó la pandemia, ya hace varios meses, hicimos una serie de talleres, entre ellos uno que se llama Taller de Cuentos para Volar. Y Cuentos para Volar tiene esta idea de volar más allá de cuatro paredes que nos congregan en esta cuarentena y también de las paredes que nos han permitido volar con los cuentos, pero también volar hacia el interior. Me da muchísimo gusto recibirles en este evento importante de Taller del Cuentos para Volar uno con nuestro querido colega y compañero siempre, Eduardo Cerdán, quien ha hecho un trabajo increíble. Eduardo, te quiero felicitar mucho por este trabajo y esta trayectoria, así como agradecerle muchísimo a Adriana Cortés por coordinar los talleres de cuentos y poesía para volar de la Dirección de Literatura y de Fomento a la Lectura de la UNAM. Como dije, tenemos una invitada de lujo para compartir lo que implican los cuentos. Y desde luego, no diré quién es todavía, lo dirá Eduardo Cerdán. Quiero recordarles una frase que decía Ernest Hemingway en uno de sus grandísimos París era una fiesta. Y dice, al terminar un cuento, me sentía siempre vaciado y a la vez triste y contento, como si hubiera hecho el amor. Para saber si era bueno, tendría que esperar a releerlo al día siguiente. Y creo que eso, Eduardo, es lo que hemos hecho en esta ocasión, leer y releer los cuentos de siempre, pero también los cuentos nuevos. Así que para mí este día es importante y es festivo porque tenemos una de las últimas sesiones de estos talleres que nos han permitido a lo largo del año estar unidos con ustedes, el público y nuestros seguidores, los lectores, pero además la segunda razón por la cual estamos realmente emocionados es porque tenemos de invitada nada más y nada menos que Elena Poniatowska. Entonces voy a dejar en voz de Adriana Cortés y de Eduardo Cerdán la presentación formal y yo solamente les digo que están siempre bienvenidos a Literatura y Fomento a la Lectura. Siempre tenemos actividades para ustedes. Espero que sigan con nosotros durante todo este tiempo de la pandemia y más allá. Muchas gracias, Anel. Muchas gracias, Anel, directora de literatura y fomento a la lectura. Y así es, estamos, como muy bien dice, estamos de manteles largos, pues tenemos como invitada especial en este taller de cuentos para volar uno, que, bueno, nuestro tallerista Eduardo Cerdán ha hecho un excelente trabajo en estos talleres que tengo a bien coordinar en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Y estamos de manteles largos porque tenemos, ya lo decía nuestra querida directora Anel Pérez, a Elena Poniatowska, quien va a conversar con Eduardo Cerdán. Él la invitó a su taller de cuento esta tarde para que converse con él y van a platicar acerca de este género literario del cuento. Que, bueno, pues qué emoción, qué placer, ¿no? Qué gusto escuchar a Elena Poniatowska. Muchas gracias, Elena, por haber aceptado la invitación de Eduardo Cerdán. Y sin más, yo te presentaré también, Eduardo, leyendo una breve semblanza. Eh, Tú eres, bueno, eres narrador, eres ensayista, impartes clases y editas en la UNAM, eres editor de Punto de Partida. Eduardo Cerdán cursa también la maestría en literatura comparada en la UNAM y ha colaborado en varios suplementos y revistas, en antologías de cuentistas mexicanos y latinoamericanos, así como en colecciones estadounidenses de crítica literaria. Parte de su trabajo académico y literario se ha traducido al inglés y al francés. Es autor del libro de cuentos Pasos en la Casa Vacía y jefe de redacción de la revista Punto de Partida. Eduardo, por favor, si Muchas quisieras gracias. tú, no necesita presentación, nuestra invitada de hoy, pero si quisieras decir algunas palabras, te escuchamos con mucho gusto. Pues, por supuesto, muchas gracias, queridas Adriana, querida Anel. Muchas gracias en nuestra casa, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, y gracias, por supuesto, a nuestra invitada de súper lujo, Elena Poniatowska Amor. Elena efectivamente no necesita ninguna presentación,
Premio Cervantes de Literatura, entre muchos otros. Su obra, su voz, es fundamental para entender el desarrollo no solo de la literatura, también de la historia en México. Autora de libros de crónicas imprescindibles como el clásico La Noche de Tlatelolco, con esta polifonía de los estudiantes que querían ganar la calle en el 68, de personajes novelescos entrañables como Jesús Apalancares, de Hasta no verte Jesús mío, de piezas biográficas, pero también novelescas, sobre Tina Modotti, Leonora Carrington, Guadalupe Marina, Wiolin y Pita Amor, entre varias otras. Además de todo esto, Elena Poniatowska es también una espléndida cuentista, y justamente sobre esta faceta suya vamos a hablar esta tarde, porque ella empezó escribiendo cuento y en su amplia trayectoria ha vuelto más de una vez a este género. Muchas gracias, Elena querida, por tu generosidad, por tu calidez, por tu presencia. Mi grupo y yo y la Dirección de Literatura estamos muy felices de tu. En un momentito van a aparecer los alumnos, porque el plan es que ellos conversen contigo, pero antes yo te quiero hacer una preguntita que no me puedo aguantar, Elena, y que tiene que ver con tu proceso creativo. A ver, Lilus Kikus fue tu primer libro que publicaste muy chavita, y luego te iniciaste en el periodismo, en el Excelsior, es decir, La voz de los otros, El dato duro. Luego las crónicas e incluso tu primera novela, Hasta no verte Jesús mío, le debe mucho a tu gran labor de entrevistadora con Josefina, esta soldadera impresionante. Pero a mí me parece que el cuento en tu obra es una zona en la que te has permitido varios ejercicios, no sé si lo que voy a decir es exacto, pero de mucha libertad imaginativa y de gran dominio técnico. Pienso también que le has dado cabida a la alegoría, por ejemplo. Me acuerdo de La hija del filósofo, tus minicuentos agrupados con el título de Herbolario. Y lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué te ofrece el género del cuento a ti, Elena Poniatowska, que no te ofrece la novela, por ejemplo, o la no ficción, que debe tener una historia para que tú le veas forma de cuento? Ay, pues muchas gracias por tu pregunta. Yo me inicié en el periodismo. Cuando me inicié era la época del cuento. Estaban en su gran apogeo El llano en llamas de Juan Rulfo, a quien tuve el placer de conocer cuando era gordito, gordito y caminaba por el Paseo de la Reforma. Y yo lo quise mucho. En esa época solo se hablaba del cuento, nunca se hablaba de la novela. Y el mismo Carlos Fuentes escribió Los días enmascarados y así se inició en la colección de cuentos de Juan José Arreola, que se llamó, ay Dios, ¿cómo se llamó? Bueno, un nombre así. Eh, y entonces la gente, bueno, los que querían escribir, en realidad más que novelas, escribían cuentos. Y un cuento pues tienes que decir mucho en pocas páginas, porque si no se convierte en lo que ellos llaman una noveleta o una novela chiquita o una nouvelle, como se dice en francés, pero en realidad pues es un cuento largo. Entonces en esa época miles escribían cuentos. Bueno, José Emilio Pacheco, recuerdo Beatriz Espejo, que era buenísima, y varios, todos escribían cuentos, varios más. El cuento estaba así en la punta del árbol de Navidad y todos preferían el cuento a la novela. Tú has Yo creo dicho. que por la influencia pues la gran influencia en esa época bueno, de quien te hablaban muchísimo. Ay, perdón por decir bueno a cada rato, estoy mal, este, bueno, en esa época, pues el dios de la literatura era Borges y sigue siéndolo, claro. Claro. Y tú decías que al inicio, cuando reuniste tus cuentos en Hojas de papel volando, esta antología que es más o menos reciente, 2013, 2014, me parece, tú decías que al principio que escribías cuentos como muy chingoncita, eso te estoy citando, y que después es que empezaste a escribir cuentos más cercanos a ti. ¿Cómo notas esta diferencia en la escritura de tus primeros cuentos y los posteriores? Ay, pues no debí de decir nada de eso de muy chingoncita,
porque nunca me he considerado muy chingoncita, porque mira, yo soy periodista, ante todo, y el periodista es siempre pues el oficio del que escucha, escucha a los otros, les da crédito a los otros, cree en los demás. Entonces, es muy difícil hacerte un lugar entre tantas voces que tú escuchas. Pues si tú estás llena de preguntas, pues yo creo que me hice la chistosita, pero no sé por qué dije eso. Pido perdón, pido perdón. No, no para nada. Es que sí hay un cambio importante, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Creo que me parece importante que el grupo del taller entre en este momento para que ellos sean también quienes conversen contigo. Entonces les pido que por favor prendan sus cámaras y para que puedan empezar con la conversación con Elena. Em, Saúl, tú tienes una pregunta acerca de los inicios de Elena Poniatowska como cuentista. Empezamos contigo. Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola Elena, un gusto que estés con nosotros, muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de leer Lilus Kikus aquí, de revisar en el taller este primer libro que realizaste y tuvimos la oportunidad de ver algunos otros cuentos como esta antología que comentaba Eduardo y quiero ligarme un poco a la última pregunta que te hacía Eduardo. En el momento que tú escribes Lilus Kikus, que es un cuento muy enternecedor, que la verdad, la simplicidad en la literalidad que le das nos transmite pues muchas ideas que nos remontan a nuestra infancia. La Elena Poniatowska de esta época, le daré un consejo a la Elena que escribió en esa juventud, Lilus Kikus, o dejarías el cuento tal cual como está? Bueno, la Elena de entonces sí le diría a la Elena de casi 89 años que para qué se dedicó tanto tiempo a hacer tanto periodismo. Eso sí, para qué, que le diría, hubieras creído un poco más en ti misma. Pero bueno, yo seguí con el periodismo y así sigo todavía ahora. Entonces quizá hay una nostalgia por la literatura, por leer más, por haber escrito. Yo tengo por ahí un montón de cosas como más personales o más como de cuentos, pero pues todo lo sepulté porque creí que era más importante eh, eh, bueno, dar a conocer a la gente de México y participar en la vida del país. Seguramente si hubiera nacido en México, no hubiera tenido esa urgencia de conocer a escritores veracruzanos, de querer tanto a Sergio Pitol, no hubiera tenido esa urgencia por ejemplo, ser amiga de Carlos Monsiváis, de Jaime García Terrés en la revista de la universidad, de Vicente Rojo, de Fernando Benítez, que dirigía el suplemento. Y ellos mismos pues me llevaron, me decían, Angelito, Angelito, vete a entrevistar a Luis Barragán. Angelito, Angelito, vete a entrevistar a José Vasconcelos, a quien fuera. Entonces yo iba muy obediente y ese tiempo entregado a las entrevistas era un aprendizaje enorme, porque era una forma de conocer a mi país, de amarlo, de adentrarme en algo que para mí era nuevo, porque fui educada en un convento de monjas en Estados Unidos. Entonces tener de maestros a Octavio Paz, pues una enseñanza excepcional, un privilegio. Pero finalmente, pues me seguí haciendo entrevistas y todavía las hago. Todavía las hago porque siempre he creído que tendría tiempo
y como más conocimiento o como más capacidad literaria para hacer cuentos o que se necesitaba quizá para hacer novelas, cuentos, pues más de lo que yo tenía dentro, no sé. De tu propia voz. Y justamente de tu propia voz tiene una pregunta que hacerte Mirel. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder platicar con usted. Es para mí un gran honor. Y para escribir se necesita leer muchísimo, pero para encontrar nuestra propia voz en la escritura también se necesita ser muy constante y practicar mucho. ¿Cuándo supo usted que ya había encontrado su propia voz en la escritura, en su forma de contar sus propias historias? Pues es una pregunta difícil porque yo nunca, no siento, yo siento que ya puedo, ahorita que puedo escribir un cuento, que me podría dedicar solamente a eso o a escribir una novela, pero tengo toda la cabeza llena de voces y la mía quizá está sepultada por tantas voces, porque recuerdo que en el primer año de cuando tenía 20 años en Excelsior, el primer año entrevisté a 365 personas, entre ellas pues estaba Alfonso Reyes, estaba Carlos Fuentes, estaba Octavio Paz, Juan Rulfo, Dolores del Río, María Félix, bueno, toreros, como ese que siempre tenía el pelo en la cara. Ay, ¿cómo se llamaba? Uno que se enojó mucho porque le pregunté qué cosa era un toro. Entonces yo entrevistaba y era como una tarea, era quizá como una misión y eso me quitaba también fuerza para escribir lo mío, porque además en esa época no había toda esa electrónica, todo esto que es un gran privilegio, sino que había que llevar el artículo a la calle de Bucareli, estacionarse, había, bueno, había al lado de un artículo, había muchísimos pasos a seguir que eran lentos y que eran cansados también, ¿no? En esa época había dos camiones, el Colonia del Valle Coyoacán y el Mariscal Sucre, que era verde. Entonces yo me subía a los camiones, iba a entrevistar a la gente y luego iba al periódico, que tenía mucho sabor, la calle de Bucareli con todos los papeleros. Y luego estaba el Caballito, que lo fueron a refundir en un lugar donde nadie lo ve. Y en el Caballito subían muchísimos niños. Era un espectáculo. Te hacía amar a tu ciudad, y amar también a la gente. A la gente y a sus voces. Y justamente sobre eso también tiene una pregunta Guillermo. Los voces y el discurso, el diálogo, ¿cómo lo manejas? Guillermo. Sí, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes, igual, que Miguel, es un gran placer estar aquí hoy. Bueno, es un gran gusto. Aquí tengo incluso mi ejemplar de Noche Vienes. Y bueno, mi pregunta es, en esta antología hay un cuento que se llama Cine Prado, que es de un hombre que le escribe una carta a una actriz francesa de la que está enamorado. Y él se Ajá. le escribe estando muy molesto, muy enojado porque se siente traicionado por ella. Y mi pregunta es, cuando uno escribe a través de un personaje así, con toda su idiosincrasia, con todas sus características, ¿cómo le hacemos para no de pronto hablar como si habláramos nosotros y seguir hablando de la forma en que este personaje lo haría? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, es una pregunta muy difícil, muy técnica para mí, porque finalmente Cine Prado es la historia de un hombre que siempre va, incluso va con su esposa, a ver la misma película de Françoise Arnoul. En esa época había esa actriz francesa
que se encueraba con gran facilidad y que lanzaba besos y se enamoraba y era yo creo muy fácil enamorarse de ella. Entonces inventé eso de un hombre que se enamora de Françoise Arnoux y que va incluso con su mujer a ver la misma película 70.000 veces hasta que por fin agarra y se avienta contra la pantalla y rasga la pantalla del Cine Prado. Pero yo lo único que hice, pero ahí sí tengo mucha influencia de Arriola, lo único que hice fue contar la historia y se la llevé a leer a él y entonces él le metió mucho su cuchara. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pues para hacerla mejor, que para mejorarla, porque decían que todos los que escribían, todos los que tomaban clase o veían a Arriola acababan escribiendo como él. ¿Tú Pero crees que que sí? no, yo nunca acabé Qué escribiendo. bueno, perfecto, qué bueno que podemos leer tu voz. Hablaste de un perfil. En ese cuento hay más de él que, bueno, yo le conté la anécdota y la escribí más o menos como pude, pero además yo en esa época pues tenía 20 años, ¿no? Y bueno, me surge la duda de cómo construiste ese personaje, pero también bueno, se le manifestó a Natalia al leer tu antología, de cómo construyes a tus personajes, Natalia. ¿Qué quieres preguntarle a Elena al respecto? No, no te oímos Y bien. ahí me escuchan bien, Sí. ¿no? Ah, perfecto. Ah, Elena, me da mucho gusto estar aquí y bueno, yo quiero comentarle especialmente sobre el cuento Chocolate, que involucra a un perrito muy, muy fiel y quiero saber cómo se inventa sus personajes y específicamente en ese cuento cómo creó a la abuela, que hay una abuela y una nieta que tienen una relación profunda. Pero ese cuento es, haz de cuenta, un retrato, una foto de la realidad, porque mi abuela fundó un asilo para animales en la avenida Toluca y recogía perros y durante, bueno, mucho tiempo yo viví con ella. La quise muchísimo, se llamaba Elena, Elena Iturbe de Amor y tenía el perfil de Beatriz Deste. Era muy bella para mí, claro. Y entonces ella se hizo amiga de un perro que se llama Chocolate, que era de un pordiosero. Y venía y todos los días le daba de comer todos los días, porque además en casa, yo viví con esta abuela y siempre le daba de comer a los perros que ella recogía en su casa, que no eran tantos como en el asilo, eran poquitos. En la colonia del Valle, en la esquina de Morena con Gabriel Mancera. Entonces una vez nunca, no llegó el Chocolate por su comida, era verdad, se llamaba Chocolate, ni llegó el pordiosero. Entonces la abuela me dijo que fuéramos a buscarlo. Entonces fuimos en un taxi a Santa Fe, lo que ahora es Santa Fe, y lo buscamos, y mi abuela me decía que gritara Chocolate, y salían miles de perros que todos se llamaban Chocolate. Entonces ya escribí el cuento, ya después, y mi abuela se trajo, nos encontramos en un tubo, tanto al viejito, un tubo gigantesco, porque apenas estaba construyendo lo que iba a ser Santa Fe, y entonces de ahí mi abuela sacó al viejito y luego al perro. Y esa es la historia, es exacta, no es una historia, no hay nada, bueno, hay inventado el lenguaje, la situación, lo que sea, pero no hay ningún mérito mío, hay simplemente la devoción por el amor de mi abuela a los animales y en particular a Chocolate. Y la captura de estas realidades, porque bueno, ya hablamos de varios personajes, de tu abuela, de también del Cine Prado.
Valeria, tú tienes una pregunta acerca de justamente este abanico de realidades que Elena Poniatowska, cuentista, abarca. Así es, hola, buenos días. Es un gusto estar aquí también. Yo tengo una pregunta acerca de cómo es el proceso de creación de sus cuentos. En específico, bueno, en primer término, si se documenta para hacerlos, porque al leerlos yo me di cuenta de que es capaz usted de crear microuniversos completos, es decir, nos puede definir exactamente qué es lo que pasa en una oficina de gobierno, como en De Noche Vienes. También es capaz de definirnos la jornada laboral completa de un ferrocarrilero. Entonces, ¿usted se documenta para hacer sus cuentos? ¿O cómo es capaz de crear esas realidades de manera tan específica y tan exacta? Bueno, lo que me es más fácil es contestarle lo del ferrocarrilero, porque ya siendo muy joven me empezó a escribir un preso que se llamaba Jesús para que yo fuera a Lecumberri. Y Lecumberri, bueno, a todos los escritores que quieren escribir, yo creo que Lecumberri es un tesoro, es una fuente de información y de creatividad y de cuento enorme, era. Ahora ya, antes se archivaban allí hombres, ahora se archivan papeles, bueno, bueno, documentos, fotografías, pero cuando se archivaban personas, todos tenían un deseo enorme de encontrar un oído que quisiera escucharlas, escucharlos y escuchar también a sus familias. Entonces yo fui por primera vez, creo, en 58, ustedes, ninguno de ustedes había nacido, y entrevisté, cayó Siqueiros a la cárcel. Siqueiros era muy fácil de entrevistar porque le gustaba muchísimo aparecer en los periódicos, pero empecé a ver a ferrocarrileros con una vida muy especial, y entre ellos y las mujeres, las esposas me contaban también de la vida, del riel, de lo difícil que era, y entonces ya empecé también a recoger sus historias, a oír, y también para mí era entrar a un mundo fascinante, desconocido, que nada tenía que ver con el mío. Entonces esa era la forma, era lo que más me golpeaba, la fuerza de vidas que yo jamás viviría, ni que nadie en mi familia había vivido. Habían vivido, mi padre vivió la guerra de la última guerra mundial, pero no le gustaba hablar. La única vez que me habló me dijo que estaba seguro de que nunca había matado a un hombre, que, que a mí me dio mucha fuerza que me dijera eso. Pero, pero en general, todas estas vidas lejanas a mi situación social, todas estas vidas pues, me golpearon muchísimo. Y entrevisté también a las esposas. Bueno, Demetrio Vallejo, que ojalá y ustedes conozcan, Claro. un líder oaxaqueño de Espinal, Oaxaca, ferrocarrilero, y a él sí lo fui a ver muchas veces. Él era muy bravo, era igual de nanito que yo, chaparrito, flaquito, y todo el tiempo estaba en la celda de castigo, entambado, porque tenía una capacidad de rebeldía enorme. Su primer pecado en la cárcel era que no saludaba la bandera. Y él dijo, yo no puedo saludar a la bandera porque hay un régimen militar en Lecumberri. Te levantas muy temprano y te formas y ahí cantan el himno nacional y saludas a la bandera. Y él jamás la saludó, jamás levantó la mano. Entonces lo entambaron, lo castigaron. Y él dijo, ¿por qué voy a saludar lo que no veo? Entonces él tenía
un carácter de veras que, bueno, muy, muy admirable, muy de tomar en cuenta. Pero ya cuando lo cambiaron a una cárcel que está por Iztapalapa, una cárcel muy grande, ya era más fácil verlo, porque él se declaró enfermo, era bien listo, y sí estaba, todo le hacía daño, y estaba en la enfermería. Entonces, y era súper mujeriego, le encantaban las mujeres, tenía su pegue. Entonces ya entré a un mundo pues muy rico, muy fabuloso, mucho más interesante que mis estados de ánimo o que cualquier cosa que yo pudiera pensar, ¿no? Bueno, yo creía, Claro. también puedo pensar, tampoco soy una burra, ¿no? Pero en fin. Claro que no. Y siempre hablas de periodismo, Elena, y justo sobre esos dos mundos, la ficción y la no ficción, tiene una pregunta Sofi que quiere hacerte. ¿Dónde está Sofía? Hola, Elena. Agradecemos muchísimo que hayas aceptado platicar con nosotros, de verdad, que eres un personaje al cual todos admiramos y respetamos muchísimo. Y pues qué honor poder escucharte. Así que mi pregunta sería, ¿cómo ha impactado la escritura de la ficción, además de la periodística, en su vida? Bueno, es mi vida. Finalmente lo que yo hago, bueno, tengo 10 nietos que amo muchísimo, tengo 3 hijos que también para mí son valiosísimos. El mayor, Mane, Emanuel, Aro, es físico, está en la UAM Iztapalapa, yo lo quiero, bueno, estoy orgullosísima de él. Tengo una hija, Paula, que vive en Mérida, y tengo muchos nietos, que uno de ellos, Tomás, le interesa mucho la política, está bueno, él es un admirador de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, es finalmente el hecho quizá de haber venido a México solo a los 10 años, haber nacido fuera, que mi familia fuera los Amor, mi mamá es Amor, entonces eran medio como afrancesados, Iturbe, Amor Iturbe, eran afrancesados, ¿no? Vivieron allá, pues yo creo que ese querer amar a un país, pertenecer a un país, que es México, ¿no? Obviamente. Pues yo creo que tuvo mucho que ver con la vocación, pero la vocación parte finalmente de la entrevista diaria, de la crónica, de yo muchas veces he pensado que en México no se necesitan tantos novelistas porque la crónica lo cubre todo. Los cronistas, pienso en José Joaquín Blanco, en Hermann Billinghausen, pues escriben, son grandes escritores y escriben a partir de Monsiváis, no se diga, te dan una realidad que es la realidad de México y te la dan y en el fondo sustituyen a una novela. Bueno, Ya. la novela rosa en México como que nunca ha tenido así gran auge o que le interese de que me dio un beso, me desmayé y bla bla, ¿no? Oye, y fíjate que hablando de novela rosa, tú tienes varios cuentos de amor, no rosas, no son cursis, pero son de amor. Es un tema muy difícil y creo que logras esquivar lo cursi a través del artificio, del lenguaje que utilizas, de lo poético. Y justamente mi tocayo, Eduardo González, se fijó en la construcción de estas imágenes que tú haces. Eduardo, te oímos. Hola Elena, un gustazo Hola. poder platicar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al taller con nosotros.
Y sí, justamente, por ejemplo, en el cuento de la ruptura, lo que me llamó mucho la atención fue esta construcción de metáforas en la que combinas una ejaculatoria con el deseo de la mujer por el joven, ¿no? A quien considera un tigre. Mi pregunta sería como, ¿qué consejo nos podrías dar para la construcción de metáforas en el cuento y cuáles fueron tus influencias poéticas, bueno, y cuáles son también en estos momentos para al momento de escribir cuentos? Pero la ruptura es un... Yo nunca tuve una amiga que me contara que había tenido una ruptura. No sé por qué lo hice. Quizá era un cuento como premonitorio, pero para mí es muy difícil hablar de pasos a seguir en escribir un cuento o una novela, porque simplemente lo hago, pues se oye un poco horrible decirlo, pero como Dios me da a entender, no tengo la suficiente, no asistía a suficientes clases. Sí leía cuentistas, pero no tengo, y sí estuve en el Centro Mexicano de Escritores, en el que cada uno leía sus textos. Me tocó estar en el año de Salvador Elizondo, Ramón Shirau, pero pues yo no sé decir, no sabría decir cómo se hace, cuáles son los pasos a seguir. Recuerdo que estos escritores, todavía vivía la directora Margaret Shedd, y recuerdo que estos escritores que estaban todos en la mesa, estaba Juan García Ponce, que me decía Joaquín Pardavé, porque decía que yo escribía como Joaquín Pardavé, siempre me decía que no se podía decir, dijo don Torcuatito, mientras tomaba un sorbo de su taza de café, me dijo, no, Elena, así no se escribe. Entonces todo el tiempo se burlaba de mí, yo lo quise muchísimo, fuimos muy amigos, entonces mi manera de ser en la vida, pues mi formación fue a través de críticas de amigos, del cariño que me daban en ese momento, pero no te puedo decir esas cosas que tú me preguntas, así te puedo decir que lo que sí me sirvió mucho a mí fue finalmente de niña estar en una escuela en Francia donde había un enorme respeto por la escritura y por la lectura. Y yo creo que eso me ha acompañado toda la vida, ¿no? La curiosidad. Pero yo leí en español, yo leí Platero y yo cuando tenía 20 años. Leí muy tarde en español, porque después del francés me tocó el inglés. Entonces el español que yo practiqué fue el de la calle, el de las muchachas. Ya muy tarde me decía Guillermo Aro, mi esposo, me decía, ¿qué dijiste? Porque yo decía para todo, yo vide. Me decía, no, Elena, no es yo vide, es yo vi. Bueno, Oye, Sí, te estoy contando puras barbaridades. no, me encanta porque pues estás hablando de cómo se forma una escritora y cómo se forma una escritora como tú además. Oye, acabas de mencionar la lectura, es muy importante y Rogelio tiene una pregunta sobre eso, sobre la lectura y cómo te ha hecho escribir ulteriormente, ¿no? Rogelio, te oímos. Hola, Elena. Muchas gracias por venir, igual que todos. Estamos muy emocionados por escucharte y por verte. Oye, yo te quería preguntar respecto a las lecturas, sobre todo del cuento. Tú has mencionado en varias ocasiones a Rulfo, a Pacheco, como tus influencias o los cuentos que ellos tienen, que pues para todos son una guía muy, muy útil. Yo te quería preguntar qué es lo que te gusta de esos cuentos en el momento de la lectura
y qué es lo que no te gusta o sea, pueden ser de esos, o en general de la lectura de los cuentos, que tú valoras a la hora de escribir, que te ayuda a saber, por ejemplo, cuando ya está un cuento, ¿no? Y la última, nada más, si te gusta la ciencia ficción. Bueno, la última te puedo decir, yo no tengo muy poco acceso a la ciencia ficción, muy poco, no he leído casi ciencia ficción, pero claro que me gustaría. Pero a mí me gusta, por ejemplo, escritores como Hugo Iriart, escritores que buscan la perfección, como la buscaba Arreola, como la buscó Rulfo, como que eran cuentistas extraordinarios, y como, bueno, los argentinos, no se diga Borges, pero no soy no te puedo dar una explicación muy sesuda de, he hecho muchas lecturas y sí les agradezco muchísimo a mis padres el que yo tenga 3 idiomas, porque el tener idiomas sí te hace que ames más a la palabra, porque la buscas, yo cuando muchas veces estoy escribiendo, ahora dejo muchas cosas en francés, a veces en inglés. En El amante polaco ya dejé todo lo que decían, lo dejé en francés. Quizá pueda hacer después una traducción, pero lo dejé tal cual porque no me salió traducirlo, ¿no? Pero sí creo que saber idiomas te ayuda a leer en inglés, te ayuda a leer en francés, no se diga, también te ayuda. Entonces han sido mis posibilidades y los regalos que me dieron mis padres, ¿no? Porque finalmente mi idioma materno es el francés y estudié francés hasta los 10 años, ¿no? Sí. Tenemos un par de preguntas más. Luis y luego Karina, y con eso cerramos. Luis. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Hola, antes que nada, pues igual estoy emocionado de que haya aceptado la invitación, de que esté aquí con nosotros compartiéndonos, pues sí, como esta parte que luego uno como lector no puede ver, ¿no? De un autor sobre qué hay detrás de cada historia que uno está leyendo. Y mis preguntas son 2 preguntas. La primera está dirigida a saber cómo al momento de que usted escribe, logra percibir que esta historia va a mantener al lector al filo, ¿no? O sea, va a mantener al lector estando leyendo la historia hasta el final, ¿no? ¿Algún consejo, alguna recomendación que usted pudiera darnos a quienes empiezan a escribir? Y una segunda pregunta está basada en cómo usted crea una personalidad definida y enriquecedora a cada personaje de sus cuentos, sin que llegue como a confundirse con la personalidad de autor. A mí, 2 cuentos que me llamaron mucho la atención es la del recado, de esta mujer que está esperando afuera de la casa, y también el cuento de Estado de Sitio, ¿no? Esta perspectiva de una persona que está en una calle, ¿no? Y me parecen muy interesantes porque les da una personalidad diferente. Entonces, yo quisiera saber esa parte. Es que me cuesta trabajo, porque finalmente en mí todos los cuentos o lo que hago es un impulso, es pues como un pálpito, como se dice, mañanero o nocturno, para de repente decir, bueno, yo voy a intentar escribir esto. Mi drama es que finalmente se lo traga todo el periodismo, pero sí
siempre pienso, bueno, el día que deje de hacer periodismo me voy a dedicar a hacer cuento. Pero uno en la vida es como un reloj, adquiere un ritmo y luego quedas atrapado, quedas atrapado. Hay un dicho, en un machete había un dicho que decía, cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Entonces, por ejemplo, si te pica, lo principal yo creo es que te pique la víbora para que sigas haciendo lo mismo toda la vida. Porque llegará un momento en que tu punto de partida y tu punto final pues será superior, esperemos, tu punto final a tu punto de partida, porque te habrás dedicado toda la vida, tendrás fidelidad, fidelidad finalmente a tu impulso primero, que fue escribir, ¿no? Pero bueno, también uno tiene que vivir. Yo no sé si ustedes viven de lo que escriben, o sí, todos viven de hacer otra cosa. Claro. Entonces, sí, bueno, hay posibilidades de solo vivir, pero incluso al principio Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, todos eran diplomáticos, todos los mandaban a países que representaban a México en países y algunos se quejaban y te decían yo soy un escritor de domingo, pero quizá en su época no había la vida diplomática tan fuerte como la hay ahora, que tienes que intervenir en todo, que todos los países aparecen, así como ustedes aparecen en la pantalla. Claro. Todos lo sabemos entre todos y nos enteramos de todo entre todos y finalmente casi todo lo vivimos entre todos, ¿no? Hay una última pregunta de Karina, y con esto ya vamos a cerrar. ¿Te oímos, Karina? Hola, hola Elena. También me da mucho gusto escucharte, pues más allá de tus cuentos. Yo quisiera saber ¿cuál es el cuento que te ha costado como especialmente trabajo realizar? Y también si tienes alguno al que le guardes especial cariño. Ahorita voy a buscar, ahorita que termine El amante polaco, voy a buscar cuentos, los cuentos, en dónde están. Muchos de ellos escritos a mano, en libretas, y voy a armarlos. Pero yo creo que sí me costarán mucho trabajo porque yo tengo el sello, como las vacas o las reses, el sello del periodismo. Pero sí quisiera, bueno, publicar una novela. Tengo en la cabeza, yo quisiera hacer bueno, el amante polaco ya es el rey de Polonia, pero me gustaría mucho hacer también un libro sobre la desaparición, porque me marcó muchísimo que en Guatemala desaparecieron a una mujer que comía al lado mío, que platicaba conmigo. Era una mujer guatemalteca que se refugió en México y se llamó Alaí de Fopa. Entonces quisiera hablar de ese fenómeno de la desaparición, pero no a través de una novela, a través de todo el material que guardé. Pero también, bueno, también en lo que me queda de vida, que no es mucho, espero hacer cuentos. Y decirles adiós a las entrevistas, a las crónicas. Bueno, una crónica también puede tener mucho de cuento. Claro, claro, pero mira, por ejemplo, y ya con esto vamos a seguir cerrando. Por ejemplo, ¿por qué cosas, bueno, es decir, anécdotas de la vida real que podrías haber
hecho pasar por crónica, las haces pasar por cuento. ¿Qué es cuando le metes mucho de tu cuchara? O cuál es la diferencia ahí, por ejemplo, en chocolate? O no sé, hay varios ejemplos. Bueno, chocolate es el único que tiene que ver con la absoluta realidad de mi abuela, como les conté, ¿no? Pero, pero otros pues ya son inventos, ya son pues ya son historias. Pero por ejemplo, el Cine Prado que les conté, sí fue una anécdota una anécdota trabajada, como ya les conté, ¿no? Pero los cuentos a futuro, pues tendrían que ver quizá con lo que significa una masa de gente. Apoyé mucho a López Obrador y entonces fui a cantidad de marchas, de mítines, así en el Zócalo, y me tocaba, lo cual me costaba muchísimo trabajo porque yo no soy política, ni sé arengar, ni sé nada, que me decían que yo hablara. Pero ver cómo la gente iba llegando, se iba arrejuntando, que muchos niños esperaban y tenían que ir al baño y no había la posibilidad de que fueran y que cada vez se apretujaba más la gente en los mítines. Y alguna vez le dije a Andrés Manuel que no se tardara. Y me dijo, no, no, es que yo tengo que llegar cuando la plaza está llena. Digo, sí, pero hay gente que llega con sus niños desde las 10 de la mañana, ¿no? Desde 2 horas antes o 1 hora antes. Y yo creo que es muy duro permanecer tantas horas al sol. Entonces había esa cosa de pues de que qué significa estar en un mitin y esperar y creer, porque creer en lo que te van a decir o creer en que el hombre que está allí en una tarima viéndote, pues te puede salvar o va a salvar al país o va a resolver todo lo que no se ha resuelto, ¿no? Todo eso, pues también puede ser motivo de cuentos, ¿no? Claro, claro, de fabulación. Y bueno, ya para ir cerrando, querida Elena, bueno, te quiero agradecer muchísimo esta hora. Todos estamos muy contentos. En Facebook, que nos están viendo, están muy contentos también. Te mandan porras, felicitaciones de todos lados. Eh, y felicitan a los asistentes por sus preguntas, en fin. Y bueno, Elena, me encanta porque a mí lo que me interesa es justamente desmitificar todo esto de el escritor, la escritora, y que veamos que todo lo que hay detrás, que nos cuentes de tu vida, que nos cuentes cómo iniciaste, es muy enriquecedor para quienes empezamos a escribir. Entonces, te agradezco de verdad muchísimo. Y nada más, bueno, es seguramente una pregunta que te han hecho mucho recientemente, pero bueno, tu trabajo periodístico tiene mucho que ver con la calle, con salir. Y ahora en la pandemia, que nos hemos quedado en casa, ¿cómo ha cambiado? ¿Y tienes algún texto en especial, alguna pieza de lo que sea, de cualquier género que tenga la marca de la pandemia? Sí, claro, porque fíjate que de Brasil me mandaron un libro de fotos muy desolador y me pidieron que hiciera yo la introducción sobre la pandemia, hablara de la pandemia, que es la pandemia en el mundo entero. Entonces sí, he escrito sobre la pandemia y pero, pero bueno, es muy, yo creo que es muy duro, pero para variar, para quienes es más duro es para quienes no tienen casa, no tienen techo, no tienen medios económicos de ningún tipo. La gente de la calle, la que vende en la calle, cómo le va a hacer y cómo se le puede hacer, ¿no? Claro. Yo vivo al lado de la Bombilla en un parque donde solían dormir muchos pordioseros en la noche porque les choca irse a los lugares gubernamentales. Entonces vuelven en plásticos, unos tienen hasta unas tienditas
y se envuelven en plásticos y se meten debajo de una banca y ahí duermen. Pero ahora ya todo esto, pues bueno, es la miseria y lo que nosotros relacionamos cuando leemos y cuando vemos película, pues con Fellini, ¿no? Con Pasolini, con los hombres que buscan un rayo de sol, ¿no? Y con la lotería que te dicen, la cobija de los pobres, el sol, todo ese tipo de cosas. Pues todo eso está dentro de nosotros y ahí va caminando, encuentra su camino, ¿no? Y esas historias son las que te han hecho, las que has contado y las que te han hecho unas de las voces. Contar esas historias de los desposeídos, de los marginados, de los estudiantes los jóvenes que en el 68, desde antes del 68 no existían y después fueron parte ya de la discusión pública, pues tu participación en la literatura y en nuestra historia ha sido, por eso, como decía al inicio, fundamental. Entonces, te agradecemos de nuevo. No vamos a parar de agradecerte, Elena Poniatowska. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, el taller y yo estamos muy contentos. Muchísimas gracias. No, Eduardo, me sumo, Eduardo, a tu agradecimiento, Elena. Es un honor y un placer tenerte aquí, ya lo dijo Eduardo muchas veces. Es fundamental leerte, es fundamental en la historia de la literatura, pero también en la historia del periodismo y desde luego, en particular en este taller, la historia del cuento. Yo les recuerdo a todas las personas que nos ven que tenemos un material de lectura descargable, gratuito, en este proyecto maravilloso de material de lectura de la UNAM. Elena, es una generosidad con la que tú hablas con cada uno de los estudiantes. Los escuché a todas las preguntas de cada uno de los integrantes de este taller que genialmente coordina Eduardo Cerdán, y los escucho con toda esta capacidad de ustedes de interesarse en Elena, de interesarse en el proceso de escritura. Agradezco a todas las preguntas de los estudiantes, Elena, que te han preguntado, pero sobre todo la generosidad con la que tú tomas el tiempo para responderle a cada uno de ellos. Eso es un lujo, es un verdadero y enorme lujo, y se los agradezco a ellos, se los agradezco a Eduardo, te lo agradezco a ti, Adriana también, desde luego. Es un placer, Elena. Adriana, si quieres cerrar. Gracias, Anel. Pues sumarme, ¿qué más puedo decir? Sumarme a todas las felicitaciones, a mi admiración también hacia Elena Poniatowska, que tanto nos ha enseñado, no solo sobre escritura, sino sobre la vida también. Elena, muchas gracias. Y gracias también, Anel, por apoyar este tipo de proyectos, los talleres de cuento, el taller de poesía también, en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Eduardo, muchísimas gracias también por estar con tu grupo esta tarde. Una sorpresa tener tantos jóvenes con la maestra Elena Poniatowska, un Goya, cachún, ra, ra, por la UNAM y por Elena Poniatowska. Muchas gracias por sus preguntas también. Hay muchas felicitaciones también por las preguntas que todos ustedes hicieron. Y ya saben, a leer la obra de Elena Poniatowska, este material de lectura. Ya les dejé la liga en el Facebook Live de Literatura, desde donde estamos transmitiendo esta conversación, que ya llega a su fin. Y pues bueno, pues sin más, que tengan todos muy buena tarde, excelente tarde para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Elena, otra vez. Gracias, Jean-Luc, también en la parte técnica. Ajá.